estaba haciendo memoria de una canción que cantaba Judy. Ella fue la primera que cantó esta canción titulada Tiempos Mejores. Y fue allá en 1984 cuando la cantó por primera vez en un festival llamado el Festival OTI, 1984. Al parecer ganó en ese tiempo, ganó el primer lugar por la presentación que ella dio. Y esta canción, Tiempos Mejores, la compuso Sergio Andrade, básicamente en ese mismo año. Y la canción habla de 4 etapas diferentes. Una de la niñez, cuando la niña se da cuenta que la vida no es fácil y que tienen que echarle ganas para poder, de esta manera, puedan venir tiempos mejores. 2, habla también de aquella muchacha que está buscando el amor de su vida, pero lamentablemente le quiebran el corazón y ella dice, el amor de mi vida va a venir y vendrán tiempos mejores. Y por último, dice, me fui de viaje porque me gustaba viajar y conocí que hay mucha gente diferente en el mundo, pero todas las gentes que sufren, casi sufren de lo mismo. Esto es, aquellas personas que son buenas sufren por las injusticias que hay en el mundo, pero hay que recordar que siempre habrá tiempos mejores. Y por último habla de las tragedias del mundo, cómo es que lamentablemente las guerras han quitado mucha vida de los seres humanos y han hecho sufrir tanto a grandes como a pequeños. Y termina diciendo la canción, pero siempre habrá tiempos mejores. Ahora, cuando estaba leyendo este salmo, hermanos, es un salmo que nos habla de algo muy similar. Lógicamente nos habla en cuestión espiritual. Y cuando leemos el Salmo 126, nos damos cuenta que se divide en 3 estrofas. Recordemos que los salmos son cantos que usaban los hermanos del primer siglo, y todavía aún en estos tiempos sabemos a aquellos que cantamos algunos salmos a Dios. Pero este salmo se divide en 3 estrofas. La primera estrofa está en el verso 1 al 3. Lo he titulado La Alabanza. La Alabanza. Y aquí en estos versículos está hablando de esa alegría profunda que sentía el salmista. Y por ello es que alaba a Dios. Vamos a entrar un poco más en detalle. Versículo 4, esa es una estrofa en sí. Y está hablando de reavivamiento. Entonces, es una oración que está haciendo el salmista para que haya un reavivamiento. Y por último, la última estrofa del canto está del verso 5 y 6. Y nos habla de esta hermosa promesa. Una promesa de una cosecha espiritual. Y así es como se quiebra este precioso salmo. Y en sí, hermanos, ya hemos estado hablando de estos salmos que se conocen como salmos graduales, o salmos de los peregrinos, o salmos de ascensión, porque en sí son salmos que, según se cree, cantaban los judíos mientras subían al templo de Jehová que se encontraba en Jerusalén, y mientras ellos iban subiendo, ellos iban cantando estos 15 salmos graduales o de ascensión. El primer salmo, en una palabra, podemos ver que habla de reconocimiento. El segundo salmo es el Salmo 121, búsqueda. El 122, llegada. El 123, meta. El 124, examen. El 125, protección. Y este Salmo 126, gozo, ¿verdad? Habla de ese gozo inmenso que se siente por esa satisfacción, ¿verdad?, que viene por medio de Dios. Pero otra vez, vamos a leer este Salmo y vamos a entrar en materia para poder así descifrar lo que Dios nos está tratando de decir a través de este precioso canto. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando los eruditos han estudiado este salmo, se han dado cuenta que este salmo está hablando de un tiempo en particular en la historia de Israel. Ahora, el tiempo en el que se está mencionando, el que se habla este salmo, es el tiempo, hermanos, de aquel rey, Ciro, que llegó y le quitó el poder a Babilonia. Acuérdense ustedes que Babilonia había tenido esclavizado a la nación de Israel por 70 años. Y yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué es que Dios permitió que sus hijos estuvieran esclavizados por un periodo de 70 años? Y mientras me hacía la pregunta, hermanos, leía el segundo de Crónicas, capítulo 36. Vamos a leer esa porción de la escritura. Segundo de Crónicas, en el capítulo 36. Y vamos a leer versículos 17 al 21, particular al 21, pero para entender el contexto vamos a leer desde el 17. Cuando llega Babilonia y esclaviza a Israel, hermanos, fue allá por el año 606, y no fue hasta el año 536 que ellos se pudieron librar de la mano poderosa de Babilonia, gracias a los medos persa y gracias a Ciro el persa. Y dice aquí la escritura en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 17 al 21, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos los objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Por qué 70 años? Bueno, porque según este versículo, hermano, nos da a entender que lamentablemente cuando Dios dio el mandamiento en Levítico capítulo 25, versículos 2 al 4, de que la tierra tenía que tener un año sabático, es decir, cada 6 años podías sembrar la tierra, pero el 7º año tenías que darle reposo todo el año. Al parecer, de acuerdo a este versículo, lamentablemente los israelitas no siguieron ese mandamiento, sino que ellos al año 7º, que era el año sabático, seguían sembrando la tierra. Y esto lo estuvieron haciendo, según la cuenta, hermanos, por 490 años, casi 500 años estuvieron ellos desobedeciendo a Dios concerniente a este mandamiento. Y esa fue la razón por la que Dios trajo a los babilonios y los esclavizó bajo su poder por ese periodo de 70 años, para que la tierra pudiera descansar todos esos años que los israelitas no le dieron de descanso. ¿Entendimos el punto? ¿Sí? Entonces, imagínense. Ahora, el punto es este. Nosotros, hermanos, cuando Dios nos da un mandamiento, si nosotros queremos pasarnos de listos, debemos de saber esto, que a lo mejor en el momento no te va a pasar nada. En el momento no va a haber ninguna consecuencia de tu pecado.
Pero déjame decirte que en tiempo futuro es probable que ese pecado que tú estás cometiendo ahorita, del cual no hay consecuencia en el momento, vaya a venir una consecuencia muy desagradable en tiempo futuro si tú no te arrepientes. Entonces es muy importante que entendamos este punto. Y eso es lo que había pasado con los israelitas. Ellos habían estado esclavizados por esa desobediencia, ese mandamiento que Dios les había dado. Por no obedecerlo, tuvieron que estar esclavizados por ese periodo de 70 años. Pero el punto es este salmo, el Salmo 126, habla de esa salida que ellos tuvieron de Babilonia para poder regresar a esa tierra tan hermosa que Dios les había dado muchos años antes, la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel, aquella tierra en la que ellos gozaban de libertad y de gran alegría. Ahora ellos estaban esclavizados, pero después de que vienen Ciro con los persas, hermanos, y les quitan el poder a Babilonia, Ciro, por medio de Dios, establece ese mandamiento de que los israelitas podían regresar a su tierra y restaurar la tierra prometida. Y Esdras capítulo 1 nos habla de esto, todo lo que es Esdras y Nehemías, hermanos. Y no solo eso, sino que también el libro de Ageo y de Zacarías nos hablan del mismo acontecimiento. Ahora, imagínense, viene Ciro y libera a los israelitas para que regresen a la tierra prometida. Y cuando ellos tenían en su mente, la imagen que ellos tenían impregnada en su mente era una ciudad totalmente destruida, el templo, los muros, los palacios, las casas, todo estaba derrumbado. Estar viviendo así por 70 años sabiendo que tu hogar está destruido, que no puedas hacer nada para restaurarlo, ¿qué desesperación es esa? Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, que te sientes que no puedes hacer nada por tu hijo, te sientes que no puedes hacer nada por tu cónyuge, te sientes que no puedes hacer nada por tu hermano. Yo no sé si alguna vez te has sentido así. Es una desesperación tremenda que te sientes atado. Bueno, ahora estos israelitas, gracias a Dios, a través de Ciro, es que ellos pudieron ser liberados para regresar a la tierra prometida. ¿Cómo creen ustedes que se sentían ellos? ¿Cómo creen ustedes que se sentían? Se sentían, hermanos, grandemente bendecidos. Y por eso es que le vino a su corazón esa tremenda alegría que no podían ellos explicar. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Porque realmente, hermanos, así se siente una gran noticia, que ni siquiera te lo puedes creer. Dices, pellízcame a ver si es cierto, dice el dicho. Pellízcame, porque esto es demasiado bueno. Y otra vez, has sufrido por muchos años, has estado lamentablemente siendo agobiado por muchos años, y cuando se te da la solución a ese problema, o cuando se te da el alivio a esa enfermedad, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías? Imagínate, hermano, que de repente viene la sanidad completa a su cuerpo. Imagínate, hermano José, que de repente le quitan toda enfermedad y el hermano José está 100% sano. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿A poco no se sentirían inmensamente alegres? Se sentirían como que están en un sueño. ¿Será cierto esto? Y así a primera, hermanos, uno se queda como sorprendido. En cierta manera hasta no se lo puede creer uno. Ha habido gente que ha sido sanada. Así, hermanos, de un día para otro sanan. Y ellos no se lo pueden creer porque se sienten inmensamente felices. Bueno, dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Hermanos, cuando viene el alivio, cuando viene el descanso a tu vida, tú te sientes inmensamente feliz, se te mira en tu rostro, no lo puedes esconder.
Yo no sé si alguna vez le han preguntado, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas tan contento? ¿Por qué te miras tan alegre? ¿Algo pasó? ¿Qué te dijeron? Dime. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque otra vez estamos viendo que la persona está bien contenta, bien feliz. Bueno, ¿qué pasó? O a veces está esperando una noticia la persona y cuando le llega buena, ¿verdad? Y a veces dice uno, es que no le voy a decir a mis papás, no le voy a decir a mi cónyuge, quiero que sea una sorpresa, pero andas con tu sonrisota, ¿verdad? Que no puedes esconder aquello que sientes. Ah, siempre sí te aceptaron, o siempre sí te dieron el puesto, o siempre sí te dieron el aumento, etcétera. ¿Por qué? Porque no lo puedes esconder. Estos israelitas, cuando regresaron, cuando iban de regreso, hermanos, a su tierra, ellos iban sumamente alegres. Imagínense después de 70 años, después de estar sufriendo por 70 años. Vaya qué bendición, y eso es lo que los hizo a ellos alabar el nombre de Jehová. Alabar el nombre de Dios. Grande es nuestro Dios. Hermanos, estaban tan agradecidos con Dios que no podían dejar de alabar su nombre. Esto es algo hermoso. Y no solo eso, sino que también aquellas personas que no eran del pueblo de Dios, cuando vieron este tipo de acontecimiento, ellos también empezaron a decir, hermanos, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas. Hermanos, cuando viene algo bueno a tu vida y te rodean personas que no son cristianas, ellas también se sorprenden de lo bueno que vino a tu vida. Y ellas se quedan pensando y dicen, mira lo que pasó con el hermano, mira lo que pasó con la hermana. Es de cuando estaba en un momento tan crítico, ahora se encuentra feliz y dichoso, tranquilo. Qué grande es su Dios. ¿Cuánta gente no ha querido obedecer el Evangelio o conocer del Evangelio porque te pasó algo bueno en tu vida? Bueno, eso es lo que hace, hermanos, la alabanza, y por eso es que hay alabanza. Ahora, grandes cosas, ellos mismos dijeron, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, estaremos contentos. Pero otra vez, la felicidad, hermanos, aunque buena, muchas de las veces no dura para siempre. Lo mismo es en lo físico. La felicidad muchas de las veces es momentánea. Hay ciertos periodos en tu vida en los que te sientes sumamente feliz. Pero ¿qué creen que sucede en ocasiones? Vienen otra vez los problemas, vienen otras enfermedades, vienen, hermanos, otras pruebas a tu vida y te empiezan a atacar y atacar y atacar y atacar. Esa felicidad que tú sentías empieza, lamentablemente, empieza a menguar, empieza a desaparecer, se empieza a ir como el viento que sopla de un lado para otro. Yo no sé si tú te preguntarás, bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos, cuando tú te sientes así, que empiezas a perder el gozo, dice el versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los arroyos del Negev se encuentran al sur de Palestina. Y durante el verano estos arroyos están totalmente secos. Hay polvo solamente ahí. Está todo seco, hermanos. Todo está muerto. Pero cuando viene la lluvia, cuando vienen las aguas, se llenan los arroyos, hermanos, y el lugar se pone tan hermoso por esa agua viva y fresca que el Señor envía del cielo. Y estas personas, este salmista, hermano, estaba diciendo, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Es decir, quiero que vuelvas a reavivarme, Padre, por favor. Reaviva mi espíritu. Reaviva mi espíritu. Hermanos, hay ciertos gozos que lamentablemente a través de tu vida cristiana empiezan a desaparecer. Por ejemplo, el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Cuando tú te bautizaste, cuando tú obedeciste el Evangelio, aún antes de obedecerlo,
Y después de haber salido de esas aguas, ¿cómo te sentías? Sumamente gozoso. Así te sentías, así me sentía yo. Me sentía soñado, me sentía como que no era digno de estar siendo recibido por Dios a través de la obediencia al Evangelio. Yo no me sentía digno. Y todavía no me siento digno de ser parte del cuerpo de Cristo. Pero otra vez, hermanos, cuando sale uno de las aguas, uno se quiere comer al mundo, uno se quiere comer la Escritura, uno quiere evangelizar a todo el mundo. Y yo recuerdo, y aquí está mi mamá presente, ella es testigo. Recuerdo que me iba, y ella también se iba conmigo, a tocar puertas a toda la colonia. Y nos íbamos, hermanos, cada sábado tocando puertas a toda la colonia. En una ocasión, no sé si se acuerdan de mi mamá, pues ella es más chica que yo, ¿verdad? Pero bueno, en una ocasión, hermanos, había una casa que tenían un perro bravo. No sé si te acuerdas, ¿no? Pero había un perro bravo ahí enfrente de la casa. Y dice mi mamá, oye, mijo, pero ¿a poco vas a dejar una invitación allí? Digo, pues sí, voy a tratar, hermano. Dice, no, mijo, pues te va a morder el perro. Dice mi mamá. Y le digo yo, pues, vamos a ver. Y empiezo a rimarme yo poquito, hermanos. Y empiezo a salir el perro así. Yo estoy sentadito y haciendo el perro así, ¿verdad? Y qué bonito político. Total que logré hacerme amigo del perro. Ya de rato traía el perro aquí agarrándolo, sobándolo. Y fui y le puse la invitación a la persona ahí. Pero otra vez, ¿por qué no me detuve? Por ese gozo, hermanos, que sentía de haber sido salvo. Pero el problema es que ese gozo, con el tiempo, lamentablemente, si no lo cuidas, se empieza a disminuir, se empieza a ir. Cuando antes tenía ese gozo y esas ganas de evangelizar a todo el mundo, hermanos, tiempo después ya no quería salir yo de mi casa. ¿A dónde se fue ese gozo? Entonces se pierde el gozo de la salvación. Hay otro tipo de gozo, hermanos, que comúnmente se pierde también, y es el gozo del compañerismo cristiano. Yo no sé tú, pero hubo un momento en tu vida en el que tú querías ir a todas las campañas del Metroplex, a todas las conferencias que se realizaban. Tú querías estar allí, tú querías convivir con tus hermanos, querías platicar con ellos, querías comer con ellos. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucede en ocasiones? Bueno, en ocasiones, hermanos, se va perdiendo ese gozo también. Y empieza a menguar y empiezas a pensar negativamente. Y en lugar de mirar a tus hermanos con amor, y en lugar de mirar a tus hermanos con regocijo, en lugar de mirar a tus hermanos por el lado amable, ¿verdad? Empiezas a criticar, a mirar mal, empiezas, hermanos, a juzgar, y después te empiezas a alejar. Ya no quieres convivir. Cuando llegabas a la congregación, eras el primero en llegar y el último en irte. Bueno, ahora eres el último en llegar y el primero en irte. ¿Ve? Porque se va perdiendo ese gozo. Se va perdiendo, y eso es algo lamentable. Pero también se pierde el gozo de trabajar en la obra de Dios. Tú decías, es que yo quiero trabajar, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero aprender a predicar, yo quiero aprender a cantar, yo quiero aprender a orar, yo quiero aprender a dar clases a los niños, yo quiero aprender a evangelizar, yo quiero aprender a esto y aquello. Pero llega un momento en el que ese gozo se empieza a acabar y se empieza a ir. Especialmente cuando no recibes apoyo, cuando no recibes instrucción, cuando no recibes una mano que te ayude y que te ayude a guiarte y a madurar y a crecer. Se va acabando. Y eso es muy triste, hermanos. Y esas son cosas que pasan. Se pierde el gozo de cantarle a Dios también. Se pierde el gozo de orarle a Dios. Se pierde el gozo de estudiar su palabra. Y eso es algo demasiado triste. Y estaba pensando yo en aquel pasaje, usted lo recuerda, de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4. Un pasaje muy conocido. Un pasaje, hermanos, que dice el Señor, pero tengo esto contra ti. Le dice, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor.
Hermanos, esta iglesia, la iglesia de Éfeso, era una iglesia que cuando recién se convirtieron al cristianismo, estaban fervientes. Pero el punto era este, hermanos, que trabajaban para Dios. Y dice, y trabajas por amor a mi nombre, y todo lo hiciste por amor a mi nombre, dice el versículo anterior. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ese amor se empezó a apagar. Ese fuego se empezó a disminuir. Esas ganas se empezaron a desaparecer. Hermanos, y el problema es, dice ahí Juan, has dejado tu primer amor. Lo has dejado totalmente. Y el punto es este. Ellos seguían trabajando, fíjense, seguían trabajando en la obra, al parecer, pero ya lo estaban haciendo no por amor, sino que ahora lo estaban haciendo probablemente por alguna otra cosa, costumbre, no sé. Porque es un mandamiento probablemente. Porque tengo que hacerlo. ¿Okay? Entonces cuando el trabajo, lamentablemente, hermanos, se convierte no en una bendición, sino lamentablemente se convierte en un tengo que, ¿verdad? En un tengo que hacer. Todo eso que tú pudieras estar haciendo para el Señor, lamentablemente no está contando para nada en tu vida personal. Entonces, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Es decir, si empiezas a sentirte así, si empiezas a perder el gozo, si empiezas a sentirte seco, dile a Dios que te dé la fortaleza. Pídele a Dios, que es el único que te puede ayudar. Él es el único. Hermanos, cuando uno lee la Escritura y uno lo hace con amor, y uno lo hace porque quiere, y uno lo hace porque realmente quiere cambiar su corazón, Dios te empieza a ayudar. Y Dios te empieza a proveerte de esa hambre que tanto quieres. Y cuando empiezas a tener hambre de la palabra de Dios, te empiezas a alimentar de Él y te empiezas a fortalecer más. Y es una fortaleza que no se puede explicar. Es una fortaleza que solo Dios te puede dar. Y tú dices, pues, ¿cómo es que esto es posible? Bueno, porque Dios lo hace. Pero otra vez, si tú estás dispuesto, ¿verdad?, a realizar. Entonces, nosotros necesitamos desear, así como los arroyos del Negev, desear el agua que caiga para que sean llenos. Bueno, también nosotros necesitamos desear aquella agua viva, aquella agua que solamente Dios nos puede proveer a través de su Hijo, para poder ser llenos y así poder estar vivos, poder estar firmes y poder seguir adelante. De otro modo, no la vamos a hacer. Pero Dios nos da una promesa de cosecha. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay personas que han sufrido mucho en su vida y han derramado muchas lágrimas. Hay personas, hermanos, tanto en lo secular como en lo espiritual, que se han sacrificado de más por sus hijos. Y han llorado, ¿por qué? Porque saben que quisieran darle aquello que su hijo tanto desea, pero no se lo dan porque saben que le va a dañar. Y se abstienen de dárselo. Y los hijos en ocasiones empiezan a mirar a su padre o a su madre como enemigos. Es que no me quiere. Es que realmente no desea lo bueno para mí. Es que yo no sé por qué mi padre o mi madre es así. ¿Por qué está haciendo esto conmigo? Pero tú sabes por qué lo estás haciendo, ¿verdad? Porque tú quieres lo mejor para ellos. Y tú lo haces en el momento y sí,
Hay ocasiones en las que tú derramas lágrimas, literalmente, y lloras, y le oras a Dios, y le pides que sea con ellos, que sea con tus hijos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos hijos que no han obedecido el Evangelio? Y queremos que lo obedezcan, ¿no? Y lamentablemente, hijos que lamentablemente han metido la pata, han hecho cosas malas, se han alejado de Dios, pero ¿qué haces tú? Tú sigues pidiendo, ¿verdad? Y sigues llorando, y sigues rogando, y derramas lágrimas. Bueno, déjame decirte una cosa, las lágrimas no las derramas en vano. Dios mira tus lágrimas. Él está viendo todo ese dolor que tienes en tu corazón. Y Él sabe que todas esas lágrimas que tú derramas por un ser querido van a traer fruto en tiempo futuro. Van a traer un gran provecho en tu vida. Por eso es que nosotros no debemos de perder la esperanza. Nunca debemos de perder la esperanza. Si tienes un hijo que no ha obedecido, un hijo que desobedeció, tú tienes que seguir pidiéndole a Dios y llorando por ellos todo el tiempo. Porque Dios es el único que puede transformar ese corazón. Es el único. Y déjame decirte una cosa, todo lo que mi madre me dijo, o lo que mi padre me dijo, se queda grabado en la mente. Aquí se queda. Y aunque en el momento uno no quiere aceptarlo, aunque en el momento uno se revela, aunque en el momento uno quiere ignorar esas palabras, con el tiempo vienen a resonar en tu mente. Y al final vienes a darle la razón. Ahora imagínate, cuando pasa eso, lo que sembraron con lágrimas, con regocijo lo vas a cegar. Y qué hermoso, yo sé que tú lo has pasado, qué hermoso es aquel día, cuando estuviste pidiéndole a Dios por el alma de tu hijo o tu hija, y lo viste pasar al frente a ser bautizado, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Y yo sé que ahorita tenemos nosotros hijos que ya están aptos para obedecer el Evangelio y para el bautismo. Y han estado escuchando el Evangelio por muchos años. Y tú sigues rogando por ellos. Y sigues pidiendo por ellos. Y sigues derramando lágrimas por ellos. Bueno, aquel día, cuando tú lo mires o la mires pasar al frente, humillado, para poder así obedecer el Evangelio y ser bautizado, el gozo que vas a sentir en tu corazón es un gozo que no puedes explicar, que no puedes expresar con palabras. Y sí, a lo mejor sí lloras, pero ya son lágrimas de gozo, son lágrimas de alegría. Hermanos, cuando los israelitas empezaron a construir el templo, ya vamos a concluir. Cuando los israelitas empezaron a construir el templo, que pusieron los cimientos, dice la Escritura, en Esdras capítulo 2, nos habla de este acontecimiento. Dice que los jóvenes estaban alegres, dando gritos de alegría y de regocijo, y los ancianos, o aquellos que habían visto el primer templo, ellos estaban llorando. Literalmente estaban llorando. No lo podían creer. Vieron el templo de Salomón ser destruido y 70 años después estaban viendo ese nuevo templo ser construido ante sus ojos. Ellos nunca pensaron que iban a volver a ver el templo de Jehová. Y por eso es que estaban llorando. Estaban sumamente alegres. Bueno, a veces se llora por alegría también. Y ese es el tipo de lloro que todos esperamos, ¿verdad? Llorar por alegría. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esto es, sus manojos de trigo. Qué gran bendición, hermanos. Es una gran bendición. Y es una promesa, por eso decimos, es una promesa de una cosecha espiritual. Tú sigues sembrando.
no te calles. Que aunque tus hijos no te quieran escuchar, porque va a haber hijos que no te van a querer escuchar, y hasta te van a gritar, y te van a decir, ya no me hables más, ya no me digas nada, o se van a ir. Cada vez que tengas la oportunidad, tú sígueles hablando de Dios, sígueles predicando la palabra. No solamente con palabra, sino con tu vida aún más. Y algún día vas a levantar una gran cosecha. ¿Lo crees, hermano? Amén. Hay que creerlo. Hay que orar, hermanos. Hay que seguir adelante y hay que tener esto en nuestra mente. Por eso es que debemos de saber que siempre van a venir tiempos mejores. Siempre. Dios me los bendiga. Amén.